teniendo, que es el estudio del libro del Éxodo. Gloria al Señor. Pues esperamos, ¿verdad?, que ya en unos cuantos martes más vamos a estar terminando este libro. Amén. Pero mientras tanto, pues todavía seguimos, ¿verdad?, en estos capítulos finales, aprendiendo todavía todo lo que el Señor nos va a querer o nos quiere, ¿verdad?, hablar por medio de su palabra. Así que vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para que podamos leer unos cuantos versículos, gloria al nombre del Señor, y podamos comenzar. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo entonces, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Ahí vamos a estar comenzando con estos versículos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tenemos. Dice la Biblia: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Amén. Gloria al Señor. Hasta ahí, hermano. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Gracias por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar nuevamente, Señor. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para que podamos aprovechar, Señor mío, el tiempo que tenemos tan hermoso, y podamos recibir, Señor, tu palabra que nos levante, que nos edifique, Señor. Para la gloria tuya lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, allí. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a continuar entonces, hermano, con este estudio de el libro del Éxodo. Dijimos, ¿verdad?, la semana pasada que muy probablemente en estos capítulos que quedan no nos fuéramos a detener mucho. Yo creo que quizá nos vayamos a poder detener un poquito más va a ser en este capítulo 34. Pero, ¿verdad?, va a ser un poco ya más rápido, gloria al Señor. Pero bueno, aquí continuamos todavía, para que usted tenga una idea más o menos, o se recuerde donde habíamos quedado, como en el capítulo 32 vimos el asunto ¿verdad?, del gran pecado que cometió el pueblo de Israel con el asunto del becerro de oro, ¿verdad? Ya nosotros vimos eso. Nos dice la Biblia que Dios había decidido terminar con el pueblo, pero vimos a Moisés intercediendo. Amén. Y en este momento prácticamente todavía Moisés está delante de Dios intercediendo todavía. En el capítulo 33 hablamos donde Moisés le pide a Dios su presencia. Él quiere asegurarse de que Dios va a ir con ellos por causa de la mala noticia que había dicho Dios de que no iba a ir por el pueblo, ¿se recuerdan? Y bueno, Moisés se quería asegurar de todo esto, y estuvimos mirando cómo Dios le promete su presencia al final, amén, y cómo Dios le dice que de verdad ha hallado gracia delante de él. Y terminamos el capítulo 33 donde vimos este asunto de que Moisés le pide a Dios que él quería mirar su gloria, ¿verdad? Su gloria. Quería mirar, amén, la majestad, la gloria del Señor.
Y ahí fue donde nos quedamos, donde la Biblia dice que Dios le dijo: voy a pasar todo mi bien delante de ti, pero no vas a poder ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Lo dice aquí el capítulo 33, versículo 20. Amén, dándonos a entender lo que afirma la Biblia por todas partes, que a Dios nadie le ha visto jamás y nadie le vio. Amén. Y la única manera en que hoy nosotros podemos ver a Dios, amén, y que pudieron verlo hace 2000 años, es a través del Hijo, ¿verdad? A través de Jesucristo. Amén. Y bueno, dijimos que Cristo era la mayor expresión de la gloria de Dios aquí, sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, ahí nos quedamos, hermano. Vamos a continuar hoy entonces, donde en este capítulo 34 vamos nosotros a encontrar en estos primeros versículos que Dios renueva el pacto con Israel, ¿verdad? Eso es lo que el capítulo 34 comienza diciéndonos. O sea, Dios verdaderamente fue movido a misericordia por el clamor de este varón llamado Moisés, y le deja saber a Moisés, amén, que él va a mantener su pacto, que él va a renovarlo, que él va a cumplir su plan, su propósito. Amén. Y vamos a hallar bastantes cosas bien edificantes en este estudio, hermano. En primer lugar, ¿verdad? Vemos que Dios vuelve a decirle a Moisés que se vuelva a hacer unas tablas nuevas. Amén. Le dice aquí donde leímos en el verso primero: hazte unas tablas como las primeras, y yo voy a escribir allí las palabras que escribí en las primeras tablas. ¿Usted se acuerda qué le pasó a las tablas que había hecho Moisés ya? ¿Se acuerda qué les pasó? ¿Se recuerda? Moisés, en su ira, en su enojo, en su celo santo, quebró las tablas. No sé si se recuerda, ¿verdad? Que dijimos ahí que eso era en cierta manera un simbolismo de que el pacto estaba roto. O sea, ya Israel había roto el pacto allá abajo, adorando el becerro. Entonces el acto de Moisés, romper las piedras, simple y sencillamente era una comprobación de que el pacto se había roto. Lo había roto no Dios, sino lo había roto el pueblo. Entonces ya ahora que Dios le ha prometido que va a ir Él en medio de ellos, que Él va a encaminarlos, Él va a guiarlos, entonces le vuelve a decir a Moisés que vuelva a subir al monte. Amén. Y bueno, eso lo recordamos, ¿verdad? Lo que se quebraron las tablas. Y ahora Dios le pide a Moisés que Moisés sea quien haga las tablas, quien labre las tablas. En la vez pasada nosotros miramos que Dios se las entregó a él. O sea, no vemos cuando leímos la primera vez que Moisés las haya labrado, sino que Dios se las entregó. Dios las labró, Dios escribió en ellas con el dedo de él, la mano, la escritura, como dice la Biblia en el capítulo 32, verso 16, era escritura de Dios. Pero ahora aquí le dice a Moisés que él haga las tablas. Amén. Que él las haga. Sin embargo, Dios va a ser el que va a escribir en las tablas. Pero ahora Moisés tiene que labrarlas, trabajarlas. Amén. Y lo que cabe resaltar aquí, hermanos, es que dice que Dios va a escribir las mismas palabras que escribió en las tablas anteriores allí. Los mandamientos que él había dado, amén, allá en el primer lugar van a ser prácticamente lo mismo. No iba a escribir Dios nada nuevo, exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, Dios aquí está renovando el pacto, pero Dios, como Dios es perfecto, y cuando Dios da leyes, son leyes perfectas. O sea, todos los mandamientos de Dios son perfectos, hermano, ¿verdad? Perfectos, no tienen falla. Entonces, como Dios es perfecto, Él no necesita modificar nada, ¿verdad? No vemos que Dios haya dicho, bueno, pues de verdad a lo mejor era muy exigente el pacto, los mandamientos que había escrito allá,
pues ahora voy a tratar de modificarle un poco aquí, no vaya a ser que el pueblo, ¿verdad?, por ahí vaya nuevamente a fallarme, y pues tratar de ser un poco más flexible. No, dice que Dios va a escribir las mismas palabras, hermano. ¿Sabe por qué? Bueno, porque Dios es perfecto y porque Dios sabe que nosotros los hombres, o que el pueblo de Israel, incluyendo todos los hombres, siempre, hermano, vamos a rebelarnos en contra de sus leyes. O sea, que sería en vano, prácticamente Dios tendría que estar añadiendo leyes y leyes y leyes y leyes para irnos más o menos sobrellevando a nosotros. Amén. Si es que Dios quisiera acomodarse y acomodar su pacto a lo que el pueblo deseara. Pero vemos, hermano, que eran las mismas palabras, nada nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que si va a haber un reconcilio con Dios, porque prácticamente esto es una renovación, ¿verdad? Esto es como quien dice, el pueblo pecó contra Dios, falló. Ahora lo que está haciendo Moisés es orando delante de Dios y en cierta manera, ¿verdad?, traer como quien dice un reconcilio con Dios. Porque la Biblia dice que cuando nosotros estamos en pecado, hemos pecado. Cuando usted lee Romanos capítulo 5, por ejemplo, versículo 1, la Biblia dice que siendo justificados, amén, por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Lo cual quiere decir que si alguien no está justificado delante de Dios, ¿cómo está con Dios? Si no está en paz, ¿cómo está? Para que se despierte un poquito, hermano. Sí, lo veo muy dormido los martes últimamente, ¿ves? Sí. Amén, para que participe. O sea, si no hay paz, ¿qué es lo que queda? Guerra. Cuando hablamos de paz, hablamos de tranquilidad. Cuando no hay paz, amén, entonces hay guerra. Cuando la gente no está bien con Dios, entonces está en problemas con Dios. Ahora, si aquí, perdón, si aquí lo que estamos viendo es una renovación, estamos hablando de un reconcilio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando amamos a Dios? Reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Ahora, fíjese usted, cuando uno habla de esto, por ejemplo, hay, por decirlo así, reconcilios, ¿cómo dirían? ¿Cómo le diría? Reconcilios diarios, por decirlo así, y también hay reconcilios, hermano, que son algo especiales, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona se aleja de Dios, no sé, por 5 o 6 años, entonces es un reconcilio cuando vuelve a Dios. Pero también cada día nosotros, cuando le fallamos a Dios, necesitamos reconciliarnos con Dios y ponernos a cuenta con Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Porque cada día, en alguna u otra manera, podemos fallarle a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que quiere estar bien con Dios? Reconciliarse con Dios, hermano. Entonces, está hablando, ok, si de verdad hay una actitud de reconcilio, es la idea, ¿verdad?, que nos viene a la mente cuando leemos este pasaje. Ok, si el pueblo de verdad, porque recuérdese, ellos dijeron, no, Señor, nosotros queremos tu presencia. Ellos se enlutaron cuando se dieron cuenta de que Dios no iba a ir con ellos. Entonces ellos dijeron, queremos tu presencia, está bien. Ahora, entonces, si ellos de verdad quieren mi presencia, quieren que yo vaya en medio de ellos y se quieren reconciliar conmigo, ellos tienen que adaptarse a mis mandamientos. Por eso es que vemos que Dios escribe lo mismo, hermano. Lo mismo nuevamente. ¿Por qué? No es Dios, hermano, el que tiene que modificarse él o modificar sus mandamientos. Somos nosotros los que tenemos que modificar nuestro comportamiento. ¿Sí o no? Cuando hay un reconcilio, cuando hay, hermano, un arreglo, entonces se debe de modificar el comportamiento, la actitud. ¿Para qué? Para que nosotros, amén, podamos demostrarle a Dios que de verdad estamos dispuestos a cumplir con Él. ¿Están ahí? Amén. Entonces, aleluya, esto es algo interesante, hermano. Aleluya. ¿Por qué? El hombre debe de aprender a amar esos mandamientos que Dios le está dictando. ¿Por qué? Porque son perfectos. Mire lo que dice
el Salmo 119 en el versículo 93. Dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Oiga eso, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En otras palabras, me has dado vida. Los mandamientos de Dios dan vida. Ahora, si usted lee todo el Salmo 119, todito, que es el más largo, usted se va a dar cuenta que todo el Salmo tiene que ver con la gratitud y el amor que siente el salmista hacia los mandamientos del Señor. En todo lugar usted va a ver: amo tus mandamientos, amo tu ley, amo tu palabra, todo el día es ella mi meditación, lámpara es a mis pies tu palabra, amén. Y todo eso, hermano, más dulce me es que la miel y que la que destila del panal. Todo eso habla el Salmo 19. O sea, si usted quiere saber acerca de amar los mandamientos de Dios, leamos ese Salmo y usted se va a dar cuenta de cosas tremendas ahí. ¿Qué quiere decir con eso? Amén. Dios no tiene por qué cambiar su ley. Estoy seguro que hay gente, hermano, en el día de hoy, hablando generalmente en la iglesia, que quisiera que Dios se acomodara a ellos. Pero vemos que el pacto, aunque Dios lo está renovando, amén, le dice: voy a escribir en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué tremendo es eso. Aleluya. Ahora, aquí en estas tablas, por supuesto, no cabía toda la ley que vimos ya, que hemos leído en el libro, pero había algo especialmente en esas tablas, ¿verdad? O sea, eran mandamientos, y lo que estaba escrito allí, amén, eran los 10 mandamientos. Amén. Eso era lo que estaba incrustado en esas tablas que Dios había escrito y que Moisés había labrado. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10 para que usted vea, amén, qué estaba escrito exactamente en esas tablas. Deuteronomio capítulo 10 versículos 1 al 5. Alabado el nombre de Cristo, aleluya. Lo tenemos. Dice la Biblia: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué había entonces en esas tablas? Los 10 mandamientos que ya estudiamos uno por uno. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de los 10 mandamientos? A ver, alguien que se acuerde, que no lo diga. Mejor le sigo, ¿eh? ¿Se acuerda alguno? Amén. 10 mandamientos allí grabados. Todo eso nos hablaba de qué, de la ley moral. ¿Por qué de la ley moral? Porque Dios es el que regula todo lo que tiene que ver con lo bueno y lo malo. Imagínense que a nosotros nos hubiera tocado, que Dios nos dejara decidir a nosotros qué es bueno y qué es malo, así como somos nosotros, hermano. Imagínense qué disparates nosotros no hubiéramos escrito ahí. Pero Dios lo dejó todo exactamente como Él sabe que le conviene al hombre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén, aleluya. Entonces, hermano, vemos, si usted quiere saber también, corroborar un poquito más de esto, en Hebreos 9:4 también nos menciona otras cosas que había en el arca del pacto. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos, hermano, que le dice aquí que estas tablas, amén, las va a escribir Él. Prepárate, le dice, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate, amén, delante de mí. Aleluya. Ahí Dios nuevamente
lo volvemos a ver a Moisés que sube a la cumbre nuevamente muy de mañana. Parece que la Biblia, hermano, como que al señalar estas cosas con detalle, como que nos quiere dar a entender a nosotros cómo es la manera correcta de buscar a Dios, ¿no cree? ¿Se acuerda cuando usted lee acerca de Jesús, cuando Jesús oraba? ¿Cuándo Jesús oraba? Amén. Lo vemos orando por las noches en el monte, muy noche. Pero también nos dice la Biblia que por la mañana, levantándose muy de mañana, siendo todavía oscuro, amén, iba y se iba a orar. Como que eso como que Dios quiere darnos a entender que para poder tener una buena comunicación con Dios hay que hacerlo de mañana, hermano. Como que es bueno, ¿verdad? Acostumbrarse a uno a tratar de levantarse temprano. Aquí Moisés de mañana sube nuevamente de mañanita al monte, a la cumbre. Amén. Cuando nos dice también el verso 3 que no quería, nuevamente volvemos a observar lo mismo. Sube tú solo, no traigas a nadie más, nadie puede acercarse más. No quiero que se acerque hombre contigo, no quiero que tampoco ovejas ni bueyes estén pastando alrededor, amén, o delante del monte. Amén. Todo esto volvemos a recordar que nos habla de la santidad de Dios, ¿verdad? O sea, Dios quiere que la gente sepa que este Dios que les está hablando no es cualquier Dios. Este es un Dios santo, tiene restricciones, ¿verdad? Dice la Biblia que es verdad, Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero, amén, hay requisitos para nosotros podernos acercar a Dios. Y uno de esos es la santificación. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Bueno, vemos entonces que Moisés subió allí con las piedras, ¿verdad? Ahora, el versículo 5 al 7, vamos a leer un poquito más ahí, nos dice que y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, bueno, en estos versículos ahora vamos a observar que Dios desciende nuevamente al monte, ¿verdad? Ahí para qué, para hablar con él en la cumbre. Desciende la nube de Dios y se le muestra a Moisés. Gloria al nombre del Señor. Dice ahí prácticamente que descendió entonces en la nube. Usted se recuerda esta nube, ya nosotros hablamos un poquito de la gloria de Jehová, pero cuando hablamos es de la nube esta que prácticamente la hemos venido mirando, esta nube, usted quizá ha escuchado en algún momento algún predicador, por lo regular yo casi no uso mucho las palabras hebreas, ¿verdad? Amén. Una porque no sé hebreo, no sé ni cómo se dicen, ¿verdad? Pero de repente usted ha escuchado a mucha gente que habla, por ejemplo, de la Chequina, de la Chequina de Jehová. Bueno, eso se refiere a esa nube que se aparecía, que descendía en el monte Sinaí, esa nube que envolvía aquel lugar con esa majestad, con esos relámpagos, truenos, de ahí donde salía la voz de Dios. Y bueno, la vemos en varios pasajes de la Biblia. Esa es la que cubrió el monte Sinaí en el principio, cuando empezamos a ver esto, ¿verdad? De la entrega de la ley. Esto está en Éxodo 19, para que se recuerde poquito, verso 16. Es la misma que iba con Israel durante todo el camino, Éxodo 13, del 21 al 22. Y también, ¿verdad? La vemos llenando el templo de Salomón, esa nube, ¿verdad? O sea, era una nube que se veía, hermano, se veía, aleluya. Ahora, eso es un reflejo de que la presencia de Dios estaba allí, gloria al Señor. Y es lindo, hermano, ¿verdad? Que la presencia de Dios esté en la iglesia. Ahora, parece algo como que uno dijera, bueno, todo esto está bonito, todo eso lindo, pero qué lástima que fue para Israel nada más. No, también es para hoy, hermano. Amén. Entonces, lo que pasa es que nosotros, en cierta manera, tenemos que estar en la presencia de Dios. Yo me acuerdo una vez que estábamos
estaban allá en la iglesia por donde vive la hermana Carolina, ¿verdad? Chiquita, llegó una hermana, una anciana, ¿verdad? Y la hermana, después de que terminamos el culto, ¿verdad? Ella me sacó para aparte y me dijo: hermano, cuando estaba predicando y cuando todos estábamos ahí en conexión con Dios, la palabra, dice, yo vi una nube, hermano, dijo, que subió del púlpito y se alzó para arriba y corrió todo para allá, para adelante. Una nube vio esta hermanita literalmente con sus ojos, que era una visión ¿de qué? De la gloria de Jehová. Amén. Eso es, hermano. Ahora, pero ¿qué pasa? Bueno, ¿cuándo suceden esas cosas? Cuando nosotros estamos allí en la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos estar en la presencia de Dios, hermano. Usted se da cuenta, hay veces, ¿verdad?, que nosotros sentimos como mucha pesadez, como mucha, y nos cuesta a veces, hermano, entrar en alabar a Dios. Pero usted no puede negar que cuando usted se mete a la presencia de Dios, hermano, usted siente como que las fuerzas volvieron y siente como que eso está ahí, hermano, quemándole. Aleluya, porque eso es la manifestación de la presencia de la nube del Dios de los cielos en medio de su pueblo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Aleluya. Amén. Entonces, eso es real, ok. Pero aquí, lo que vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer es como Dios, cuando desciende, dice, hermano, que Él pasó por delante de Moisés, amén, y estuvo proclamando el nombre de Jehová, ¿verdad? Proclamándolo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, lo que vemos aquí es que Dios mismo se está revelando al pueblo. Dios mismo revelándose. En este caso, perdón, a Moisés directamente. Y cuando dice aquí que estuvo proclamando el nombre de Jehová, no está diciendo que Moisés esté proclamando el nombre de Jehová, está diciendo que Dios mismo está proclamando su nombre. Y vemos, aleluya, hermano, que esto de proclamar Dios el nombre a Moisés es porque le está revelando, como hemos dicho anteriormente, su carácter. Amén, lo que Él es en realidad. Yo no sé si usted se recuerde, ya esto lo vimos hace tiempito también en el capítulo 3. ¿Se acuerda cuando vimos la zarza que ardía? ¿Verdad? ¿Se acuerdan ahí que Moisés se iba a acercar a la zarza y Dios le dijo: Moisés, amén, ¿a dónde crees que vas? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es, ¿verdad? Moisés se iba a acercar, pero ahí Dios se le revela a Moisés y le dice, amén, yo soy Jehová, yo soy el que soy Jehová, este es mi nombre, con él se me va a conocer por todas las generaciones. Soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo que se le reveló a tus padres, soy yo. Entonces, eso exactamente, cuando usted lee ahí en el libro del Éxodo, amén, usted va a encontrar por el verso 14 y 15 que el nombre yo soy Jehová o yo soy aparece con letras mayúsculas, hermano, porque eso es lo que significa la palabra Jehová, ¿verdad? Yo soy el todo, el que lo llena todo, el que lo cubre todo, amén. O sea que cuando Dios se le revela a Moisés allá y ahora aquí, Él está dejando saber a Moisés que Él es el que tiene el control de todo, el que lo llena todo, le está mostrando su carácter, quién soy yo. Usted se da cuenta que a Moisés no se reveló como a Abraham, como a Jacob, como a Isaac. Fue una revelación más profunda esta que está recibiendo el pueblo de Israel junto con Moisés. Amén. Porque está proclamando su nombre. Y vemos que dice Jehová. ¿Quién dice esto? Dios mismo. Jehová, Jehová. Está proclamando su nombre, su carácter. Quiere que lo conozca, que sepa quién es. Porque acuérdese que en la cultura hebrea el hablar del nombre de la persona tiene mucho que ver con quién la persona es, hermano. Amén. Nosotros pues no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Por eso hay nombres que a veces ni significado tienen, solo porque se escuchan algo nice, ¿verdad? De repente se pone nombre así la gente. Pero siempre en la cultura hebrea había significados. Ahora, ¿se acuerdan qué significa Jehová? Amén. El que es, el que era, el que será. En otras palabras, el eterno.
Él es el que abarca todo el tiempo, el espacio, todo, hermano. Amén. Él prácticamente está, por decirlo así, conjugado en todos los tiempos. Él es pasado, Él es presente y Él es futuro. Eso es lo que significa Jehová. Yo soy Dios, todo, yo lo soy todo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, al proclamársele aquí así, hermano, amén, expresa todo lo que Dios es y que Dios es todo. Amén. Ahora, esto es una autoproclamación de Dios. Oiga eso. En otras palabras, vemos como que Dios mismo se está alabando. ¿Habrá alguien que se pueda alabar a sí mismo? Sí, Dios, hermano. Cuando yo me alabo, yo estoy pecando. Cuando usted se alaba, qué bien prediqué, usted está pecando. Qué bien canté, usted está pecando. Qué bien me quedaron las pupusas, usted está pecando. ¿Verdad? Entonces, pecamos cuando nos exaltamos a nosotros mismos. Pero el único que puede alabarse a sí mismo y no cometer pecado, ese es Dios. Él está proclamando su propio nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Prácticamente al decirlo dos veces aquí, esto es para enfatizar la importancia que Dios quiere que Moisés lo conozca plenamente. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús hablaba y quería enseñar algo y decía, de cierto os digo? ¿Verdad? Lo han leído en la Biblia. De cierto. En otras palabras, esa afirmación doble era para enfatizar, préstame atención lo que te estoy diciendo. Presta atención porque esto es algo importantísimo. Es prácticamente lo que hay detrás de estas palabras. Así que de cierto les digo, hermano, que abran los ojos en esta tarde. Su nombre. Amén. Entonces una importancia de conocer a Dios, ¿verdad? Proclamar su nombre. Ahora aquí, mire algo tremendo, hermano, que sucede aquí en el versículo 7. Dios mismo hablando de él, oiga esto, dice, amén, bueno, ya vimos en el versículo 6, perdón. Y pasó Jehová por delante y proclamó, Jehová, Jehová. Note cómo proclamó Jehová, fuerte. ¿Cuál es el segundo? Misericordioso, piadoso. ¿Cuál es el otro? Tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Todo esto está proclamando el nombre de Jehová. Alabado el nombre del Señor. Ahora, a esto, amados hermanos, ¿verdad? Prácticamente se le conoce en lo que es los judíos, en lo que es verdad, en lo que ellos hacen o sienten para con Dios, se le conoce como los atributos de misericordia de Dios entre los hebreos, entre el pueblo judío. Hasta en la actualidad se le conoce a esta proclamación que Dios está haciendo los atributos de misericordia de Dios. Amén. Es una palabra hebrea que se escribe midot rahamim. Midot rahamim, así como se oye, es lo que significa los atributos de misericordia. Ahora, vemos en primer lugar que dice Jehová, él proclamándose fuerte, Jehová fuerte. Esta palabra fuerte viene de la misma palabra que se usa para Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado los nombres de Dios? Dios en hebreo es Elohim o Elohim. Eso significa fuerte, también viene de esa palabra y se traduce poderoso, ¿verdad? Fuerte. Dios está proclamando a sí mismo a Moisés como un Dios fuerte, poderoso. Pero no solo eso, también dice que Jehová es misericordioso. Otro atributo que vemos aquí, y esta palabra que se utiliza es la palabra rahum, así como se oye, R-A-J-U-M. Amén. Y esto en el hebreo significa compasivo. Amén. Compasivo. Jehová es un Dios fuerte, poderoso, pero también es un Dios misericordioso, compasivo. Y hay otra palabra que se deriva, ¿verdad?, de esta misma palabra, rahum, que es rehem. Hasta hebreo vamos a salir hablando aquí, hermano. Rehem. Y esto
me llamó la atención bastante, ¿verdad? Porque oiga esto viene de una palabra que se usa también para hablar del vientre de una madre. Entonces, da la idea aquí, hermano, prácticamente que esto es una figura hermosa de cómo Dios, oiga esto, puede ser tan compasivo y misericordioso como una madre que ha dado a luz de su vientre. Note así, por ejemplo, ¿qué mamá, qué madre, ¿verdad? Por supuesto en sus juicio cabal, no es una madre tierna, compasiva, misericordiosa, cuidadosa con su hijo que salió de su vientre? ¿Qué madre? Solo una mujer, hermano, que esté desquiciada es la que es que le hace daño a su hijo. Solo una mujer. Que por ahí se oyó que una mujer parió y que tiró al hijo, al bebé al toilet. Esa mujer no está bien de la cabeza. Amén. Tiene esquizofrenia, tiene loquera, tiene demonios o lo que sea, no está bien. Porque una madre, con ese amor de madre, lo más que expresa es ternura, misericordia, compasión. Entonces note que esta palabra que se usa aquí para decir que Dios es misericordioso viene de esa misma raíz. O sea que Dios es como una madre, hermano, tierna para nosotros, que nos cuida, que nos protege. Por eso es que dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice el salmista? Con todo Jehová me recogerá. Quiere decir que Dios tiene el amor para darle a uno, hermano, tanto de padre como madre, porque Él es misericordioso, clemente. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces note estos atributos tremendos que Dios quiere que Moisés conozca. Este soy yo. Amén. Es importante que nosotros conozcamos a Dios de esta manera, amados hermanos. Otra cosa que vemos que Dios le dice aquí, también se proclama como piadoso. Esta palabra quiere decir Hanum, en hebreo Hanun, J-A-N-U-N, si usted quiere apuntar esas palabras ahí, y significa benevolente, clemente, alguien que se inclina, o sea, la idea es de alguien que se inclina siendo superior a alguien pequeño, a alguien inferior. Amén. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Amén. Ser demasiado benévolo, ser clemente. Entonces nos da esa idea. Dios, siendo Dios, tiene, hermano, la facultad en sí mismo de inclinarse hacia nosotros que somos inferiores, que somos lo menos, hermano, que somos considerados barro, somos polvo. Elifaz fue más allá en Job capítulo 25 y ¿sabe cómo se consideró él y cómo nos consideró a todos nosotros, hermano? ¿Le digo o no le digo? Capaz que se enoja si le digo, mejor no le digo, ¿no? Job 25, ahí se lo dejo de tarea. Gusanos, nos dijo, hermano. Somos gusanos. Qué tremendo. Pero aún así, Dios es tan misericordioso y tan compasivo, aleluya, y piadoso, que siendo como es, se inclina a nosotros que somos inferiores. Cuando usted lee Romanos capítulo 8, versículo 9, leemos algo bien lindo acerca de esto, hermano. Quiero leerlo para que pueda mirarlo ahí en la Biblia. No se enojó porque dije eso, ¿no? Romanos 8, 9. Mire lo que dice la Biblia. Aleluya. No, bueno, ese no es, hermano, espérenme aquí. Es donde dice que él, siendo rico, se hizo pobre. Bueno, entonces me equivoqué aquí, hermano. ¿Lo encontró ahí, no? Bueno, ahí se lo voy a deber entonces, pero si alguien lo encontró, hermano, nos deja saber dónde, porque este fue el que apunté yo aquí. Entonces,
Pero es algo, hermano, bien interesante. Él siendo rico, se hizo pobre. Con su pobreza, amén, nos enriqueció a nosotros, es lo que está diciendo la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? Esto es lo que quiere decir la palabra piadoso, ¿verdad? Entonces, siendo alguien superior, sí, hermano. 2 Corintios 8:9. Pues entonces yo lo apunté mal aquí, hermano. Sí. Gracias, hermanita. Gloria a Dios. Amén. Oiga, andaba algo lejos, ¿verdad? Pero 8:9 es el capítulo. Amén. Entonces, esto es la idea, ¿verdad? Vemos entonces Dios proclamándose así. Ahora, otra cosa que vemos aquí es que también dice que Jehová es tardo para la ira, amén, y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de que, o cuando Dios dice aquí que Él es tardo para la ira, la palabra que se usa ahí, hermano, amén, que es una palabra hebrea que se dice erej apaim, esto significa literalmente nariz lenta. Oiga la palabra, nariz lenta. O sea, como diciendo, Dios es nariz lenta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención detrás de esto? Amén. Que Dios es paciente, que Dios es, hermano, tolerante y que no castiga de inmediato al pecador. Tolerante, paciente, nariz lenta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la idea esa en el idioma judío? ¿Qué es lo que uno hace, hermano, cuando se enoja? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? ¿No se ha dado cuenta usted que lo primero que hace uno es que se le empieza a agitar la respiración? Y empiezan a abrirse las narices. Y empieza como a respirar profundo y empieza a soplar. Hay gente que hasta de enojada hasta soplan, hermano. Si fuego no le sale, por pura misericordia. Pero hasta sopla de enojado que anda uno a veces. Amén. Entonces, cuando dice, o cuando la palabra que se usa aquí tiene que ver con esto, entonces quiere decir que Dios, amén, no es así, impetuoso, sino que Dios es paciente. Dios es, hermano querido, amén, tolerante, no castiga de inmediato, Él da oportunidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando, porque los hombres, aunque tratemos, hermano, nosotros, ¿verdad? Sin la ayuda de Dios cuesta que nosotros tengamos este carácter. Amén. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en México? Yo no sé si en Centroamérica también salía este anuncio, pero en México hubo mucho tiempo, yo creo que ya no sale, pero hubo mucho tiempo que salía un comercial que salía ahí, ¿verdad? Donde se enojaban los papás con los hijos o gente, ¿verdad? Y entonces rápido agarraba el papá y se empezaba a llenar de rabia, agarraba el cinto o lo que fuera, o la chancla o la tabla, y ahí rápido se oye una voz: espera, detente, cuenta hasta 10. Y ahí se ponía la cuenta: 1, 2, y el papá pero bien exaltado y bien enojado, y mientras iba 10, 2, 3, mientras hasta que llegaba al 10, ya como que se iba calmando. Y cuando llegaba a 10, entonces ya él reflexionaba, ¿verdad? Reflexionaba. Y entonces aconsejaba, ¿verdad? Entonces, pero era un anuncio para tratar de enseñarle a la gente a controlar la ira. Oiga eso. Pero estoy seguro que muchos podían contar hasta 100, hermano, y nada. Podía llegar hasta 1000 y seguía igual. ¿Por qué? Porque si no está Dios en nosotros, hermano, incluso nosotros mismos, siendo cristianos, sí o no tenemos batalla con nuestro carácter todavía. Tenemos batalla. Nos enojamos fácil. A veces que nuestros hijos nos hacen enojar, hermano, y quisiéramos agarrarlo, pero óigame. Los niños me miran. O sea, nos enojamos fácil. Entonces, quiere decir, hermano, entonces esto, que Dios es tranquilo, paciente, tolerante, no castiga de inmediato al pecador. Cuando usted lee 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice la Biblia ahí? La Biblia dice
Amén, que Dios es paciente, no queriendo que ninguno que perezca. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera. Él es paciente, Él espera, no quiere castigar, no quiere, hermano, que la gente se condene. Alabado el nombre del Señor. Otra cosa que miramos aquí es que dice que es grande en misericordia y verdad. Estamos mirando lo que es el carácter de Dios al proclamársele aquí a Moisés. Note, estos son dos atributos que siempre van de la mano en relación al Dios perdonador del que nos habla la Biblia. Usted siempre va a encontrar hablando de Dios que misericordia y verdad van de la mano cuando hablan, hermano, del carácter perdonador de Dios. Misericordia y verdad. Si usted quiere apuntar, tengo unas citas, no creo que las vamos a leer, ¿verdad? Por quizá alguna, ¿verdad? Pero puede apuntar segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 6. En el Salmo 25, versículo 10. También ese lo vamos a leer, hermano. Voy a pedirle a la hermana Mirna si nos ayuda a leer el Salmo 25, versículo 10. Amén. Y también, hermano, nosotros podemos mirar el Salmo 78, verso 38, hermano Miguel, si nos puede ayudar. Alabado el nombre de Dios para siempre. Entonces son atributos que van siempre cuando hablamos de un Dios perdonador. Proverbios 3:3, hermana Carolina, si nos ayuda ahí, por favor. Y Proverbios 16:6. Amén. Hermano Esteban, si nos puede ayudar, por favor. Proverbios 16:6. Leámoslos, hermano, para que veamos, ¿verdad?, cómo Dios es grande en misericordia y verdad. ¿Cuál le dije a usted? 25:10, sí, amén. Amén. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Los que guardan sus pactos. Siguiente. Note, ahí está hablando directamente de este pasaje que estamos hablando nosotros. El misericordioso los perdonaba. Amén, tenía misericordia. Grande en misericordia nuestro Dios, hermano, que estamos aquí todavía, miren nomás. Proverbios 3:3. Amén. Proverbios 16:6 también. El mal, sí. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta entonces, hermano? Misericordia y verdad siempre van de la mano cuando se trata del perdón de Dios. Misericordia y verdad, misericordia y verdad. ¿Por qué? No misericordia nada más, no, misericordia y verdad. Porque si es misericordia, pues entonces podríamos tener o contemplar a un Dios alcahueto, a un Dios tolerante del pecado. Pero cuando añadimos la verdad, entonces sí, Dios perdona porque es misericordioso, pero también ejecuta su justicia, porque Dios es veraz. Amén. Y si la ley se transgrede, hay que pagar las consecuencias. Aleluya. O sea que la gente hoy, hermano, malentiende. Por ejemplo, cuando uno predica un mensaje algo fuerte en el sentido, la gente rápido lo tacha a uno de legalista, lo tacha a uno de que no tiene misericordia, de que así no era Dios, de que Cristo así no predicaba. Pero siempre hubo misericordia y verdad, hermano, siempre. Alabado el Señor. Ahora vemos nosotros que dice que perdona, amén, estamos todavía ahí, hermano, en el versículo 7. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén. Entonces todo esto, hermanos queridos, nos habla de que Dios está dispuesto siempre a ser un Dios perdonador, siempre. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 7, versículo 9,
usted encuentra ahí una palabra que dice, hermano, que Dios perdona la iniquidad hasta 1000 generaciones. ¿Qué cree usted que quiere decir Dios con esa expresión? O sea, que Dios perdona la maldad hasta 1000 generaciones. O sea, Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Imagínense, 1000 generaciones, ¿cuántos años no son? Si los años más o menos serán de unos 40 años cada generación. Imagínense, ¿cuánto? Algunos piensan que son 70 años, pero 40 por 1000, ¿cuánto es? 40,000. O sea que está hablando de algo interminable, hermano. Aleluya. Pero mire, algo importante que debemos notar aquí también es que Él no perdona la iniquidad. Amén. Por ejemplo, de verdad que Él es un Dios perdonador. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 nos deja algo bien interesante, hermano. Leámoslo juntos ahí para que podamos contemplar el grande amor y misericordia de nuestro Dios. Miqueas capítulo 7, está después de Jonás, amén, antes de Habacuc, de Nahum, de Habacuc. Miqueas 7, versículo 18 y 19. Note cómo dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Note cómo dice: ¿qué Dios como nuestro Dios? Amén. Él perdona nuestras maldades y se olvida de ellas. Eso es perdón, hermano. Alabado el nombre del Señor. Si yo perdono pero no olvido, no he perdonado. Amén. Pero la Biblia está diciendo aquí cómo es, hermano, que Dios hace. Ahora, pero lo que quiere decir que Él, amén, perdona la iniquidad. Dios está dispuesto a perdonar, como estamos diciendo, pero dice también que no tendrá por ningún modo inocente al malvado. O sea que al culpable, al que no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar. Para que no se malentienda, es que Dios aclara esto. O sea, yo no voy a tener por inocente al culpable. La gente en el mundo tiene un dicho que dice: no, está escrito, pagan justos por pecadores. Y se lo tiran como que Dios dice eso, hermano. Se lo echan a Dios. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Pagan justos por pecadores. No, delante de los ojos de Dios, el que es pecador tiene que pagar por su pecado. Pero note que dice, hermano, que, amén, visita, no tendrá, de ningún modo tendrá al inocente. Estamos en el verso 7. Al malvado, él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, aquí, amén, si no hay arrepentimiento, va a venir el juicio, va a venir el castigo, no puede haber perdón. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 al 32, ahí está dejando claramente saber el Señor que Él no va a perdonar al culpable. O sea, si hay un culpable, como Él es justo, Él lo va a castigar. ¿Y Dios es malo por eso? No, Dios no es malo. Los testigos de Jehová dicen que nosotros, hermano, creemos en un Dios, hermano, sin misericordia, un Dios malo, porque hablamos del infierno, porque predicamos que el infierno existe, que es real, y ellos dicen que no puede ser porque Dios no es malo. No, es que Dios no es malo. Y que Dios permita, hermano, o lance al lago de fuego al final a la gente que no se arrepintió, no hace a Dios malo. Al contrario, lo hace un Dios justo. Alabado el nombre del Señor. Sin arrepentimiento no hay perdón, nunca jamás de los jamás, hermano. En la iglesia, si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿cree que vamos a tener perdón? Tampoco. Aunque seamos hijos de Dios, si no nos arrepentimos, Hechos 3:19 dice la Biblia, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio?
¿Qué son tiempos de refrigerio? Tiempos de bonanza para nuestra alma, hermano. Tiempos de descanso. ¿Por qué? Cuando no hay un perdón dentro, hermano, de nuestros corazones, nosotros estamos mal con Dios o estamos mal entre nosotros, no hay paz en nuestro corazón. Eso está claro, Hechos 3:19. Amén. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, descanso. Ese es un refrigerio, como cuando usted está trabajando todo el día y llegó la hora de lonche, hermano. ¿Verdad que es una hora que se desea que llegue? No, usted no descansa cuando trabaja, ¿no? ¿Verdad? Uno se siente bien. Está ahí, a veces ya está nomás está mirando, ya cuando sabe que está cerca está mirando el reloj nomás, a ver a qué hora es el tiempo de sentarse, a comerse su lonchito. Amén. Entonces un descanso, alabado el nombre del Señor. Ok, vamos a leer, hermano, un poquito más, versículo 8 y 9 para ir terminando. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire qué tremendo. Ahora vemos aquí en estos versículos la reacción de Moisés a la manifestación que Dios le ha dado de sí mismo. ¿Qué fue la reacción de Moisés al conocer más profundamente a Dios? Mire, esto es importantísimo, hermano, que nosotros lo entendamos. Dice que Moisés bajó la cabeza y adoró. Amén. ¿Por qué? Porque cuando se llega a comprender realmente, hermano, que estamos delante del Dios Todopoderoso, amén, esta es la mejor reacción que podemos tener nosotros. ¿Sí o no? Humillarnos, adorar a Dios. No hay cosa mejor, no hay mejor reacción que esta. Cuando uno se da cuenta que está Dios. Por ejemplo, cuando nosotros, hermano, aquí en el culto adoramos a Dios y sentimos y nos damos cuenta que Dios está aquí, ¿qué debemos hacer nosotros? Amén. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Agachar la cabeza, adorar, ¿verdad? Hay veces, hermano, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Pero hay veces que, hermano, la presencia de Dios se mueve de una manera especial y todo. Y hay gentes, hermano, que con los ojos peladotes así, hasta mano. Gentes cruzados de brazos. No estoy hablando aquí nosotros localmente, ¿verdad? Sino generalmente hablando, aunque localmente a veces lo he visto también, ¿verdad? O sea, pero generalmente hablando, hermano, es para que cuando Dios se está derramando, mire, humillémonos. Y luego decimos: ay, yo no sé por qué yo no siento nada, hermano. A mí no, es que no reacciona como debemos reaccionar. Moisés bajó la cabeza y adoró a Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo esto, que sucediera esto? Que él comprendió quién era el que estaba allí. Amén. ¿Se acuerdan de Tomás el incrédulo? En Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás el incrédulo. Amén. Él ha pasado la historia como el incrédulo. Hasta que no lo vea yo y le meta el dedo, mi mano en su costado y el dedo donde estaban las marcas de los clavos, entonces voy a creer. Mire, cuando él logró ver a Jesús resucitado, él dijo unas palabras. ¿Por qué? Porque entendió hasta ahí. Él dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando entendió quién era ese, adoró. Porque al decir Señor, está adorando a Dios, está adorando a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Cuando el ciego de San Juan capítulo 9 versículo 35 al 38, aleluya, fue sanado, Jesús no le dijo quién era, solo lo sanó. Ve y muéstrate por allá, le dijo, pero no le dijo quién era. Después se lo encontró otra vez y le preguntó cómo le había ido. No, pues me corrieron estos tipos de la sinagoga, y empezó a hablar. Amén. Y entonces le empezó a hablar el Señor del Mesías, y era él mismo. Y él dijo: ¿conoces tú al Cristo? No sé quién sea, Señor. El que habla contigo, le dijo Jesús, ese es.
Cuando él escuchó eso y supo que él era, ¿qué fue lo que hizo? Para abajo, hermano. Se postró y adoró, dice la Biblia. ¿Sabe qué me da a entender a mí, hermano? Cuando yo veo las actitudes frívolas en las iglesias, cuando veo, hermano, que el fuego de Dios está metido y veo gente, hermano, amén, toda, ¿cómo diré yo, hermano? Como que está en otra, como que está en la luna, hermano. Amén, por no decir lunático, ¿eh? Entonces, digo yo, esta gente no conoce, no sabe a quién está adorando. No sabe el Dios que tiene la iglesia, hermano. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Ahora Moisés dice, vaya el Señor con nosotros, aquí en el versículo que estamos considerando, verso 9. Entonces Moisés entendió que, como él entendió que Dios es bueno, que Dios es piadoso, misericordioso, pide ahora que toda esta bondad, esta esplendidez de Dios que se le está mostrando a él, se le extienda a todo el pueblo. Y él dice, perdónanos, Señor. Pero sabes, lo que a nosotros más nos importa es que tú vengas con nosotros. Lo que a nosotros más nos interesa no es lo que tú nos des, no es lo que podamos obtener de ti. Amén. Lo que necesitamos es a ti, Señor. A ti. Amén. Mucha gente, hermano, puede equivocarse y sentirse a gusto con lo que Dios les puede proveer, ¿verdad? Pero no hay nada mejor, hermano. No sería lo mismo que nosotros tuviéramos bendecidos, que tuviéramos una casita, un carrito, tuviéramos un templo hermoso, que tuviéramos todo que Dios nos ha prohibido. No sería lo mismo si la presencia de Dios no está con nosotros y no va con nosotros, hermano. No es lo mismo. Pierde sentido la vida. Todo pierde sentido si no está Cristo. Alabado el Señor para siempre. Por eso Moisés le dice, ven con nosotros, Señor. Métete en medio de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Amén. Así que esto, hermano, deja entender que aunque nosotros, ¿verdad?, somos malos, Dios siempre va a ser bueno y es necesario que nosotros le pidamos siempre que esté entre nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 11, la Biblia dice, amén, que nosotros siendo padres malos, aún así sabemos hacer cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Amén. Así que, hermano, terminamos con el versículo 10 y dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Ahí vamos a dejarle, hermano, donde vemos prácticamente que Dios, al renovar este pacto, no negocia nada, ¿verdad? Él no es así, Él es perfecto y Él no tiene que negociar nada. Yo hago pacto, le dice, amén. Israel le toca sujetarse, cumplir los términos. Si Israel lo hace, Dios promete hacer maravillas en medio del pueblo. Van a ver mi mano poderosa obrando, alabado el Señor. Y note lo que dice, será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Amén. Entonces, aquí nos deja claro, hermano, que Dios, amén, es un Dios poderoso, que lo único que está esperando es que usted y yo, que oímos sus mandamientos, no solo los oigamos, que usted y yo que pecamos y que nos reconciliamos, que nos acercamos a Él, ¿verdad? Y que cada día procuramos estar cerca de Él, lo hagamos de corazón, hermano. Eso es lo que Dios está pidiendo para renovar su pacto, para reconciliarse con el pueblo. Alabado el nombre del Señor. Así que ahí vamos a dejarle, hermano. No sé si alguien quiera añadir algún comentario más. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué más hoy ni comentaron ustedes? ¿Verdad? Pero si tiene algo que decir antes de cerrar, pues la oportunidad. Si no, pues así vamos a dejarle, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia.